Bueno, y nos queda una última mesa redonda, mesa de diálogo, precisamente para continuar con lo último que nos comentaban los anteriores invitados. Yo creo que es hablar del elefante en la habitación en una jornada como esta, ¿no? Es algo que no es agradable de abordar, pero que está ahí cuando hablamos de inclusión. Un tema un tanto incómodo en tiempos de cuestionamiento de muchas políticas sociales y de ataques a sus destinatarios. Euskadi erreferentziazko eta Euskadi es un modelo de referencia y eficacia en la inclusión, como ya hemos podido ver en esta jornada. Somos la comunidad con una mayor justicia social y ahora se trata de evitar que se hagan pasos hacia atrás en los progresos que ya se han obtenido, porque ese riesgo existe. Y es fundamental centrarnos en la percepción de la ciudadanía, sobre todo cuando esta percepción es negativa. Que nos han contado cómo hay algunas personas que dicen que solo viven de las ayudas, pero sobre todo que hay mucho desconocimiento de los servicios. Ha habido una de las intervinientes que ha dicho: no somos invisibles. Proponían dar charlas en los colegios, centros culturales. Bueno, pues ese es su punto de vista. Ahora vamos a escuchar a tres expertos desde distintos ámbitos que nos van a hablar sobre lo poco o lo mucho que preocupa a la sociedad que haya personas que se estén quedando al borde del sistema, que nos van a hablar de esa sospecha sistemática que se extiende sobre abusos o fraudes, o cómo la política o los medios de comunicación, y una que les habla es periodista, contribuimos a esta visión poco solidaria de la sociedad. Mahai ingurua moderatuko. Va a moderar la mesa Ane Pagay Colmenero. Ella es técnico de Dirección de Inclusión del Gobierno vasco y estará acompañada de diversas personas que ya están aquí: Miquel Díez, Sarasola Evas, Ibal Meracle y Andrea Ruiz Balzola. Bueno, arratsaldeon eta mila esker guztioi. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en esta tertulia. Tal y como nos acaba de decir Eva, el título de esta mesa redonda es La percepción social de las políticas contra la exclusión. Y bueno, ¿qué podríamos decir de este título? ¿De qué vamos a hablar en esta tertulia? Bueno, la percepción social nos da a conocer cómo ve la sociedad a estos colectivos y a las políticas. Ya se ha hablado de esto antes. ¿Cómo evalúa la ciudadanía las políticas que se ponen en marcha desde las administraciones públicas y las entidades? Esas políticas que diseñamos y impulsamos para hacer frente a la exclusión. Todos esos servicios y programas que promovemos, ¿cómo se perciben por parte de la sociedad? ¿Cuál es la opinión pública? ¿Cuál es la perspectiva que impera y el clima político que podemos percibir? Es una cuestión con muchas aristas y sobre todo esto nos van a hablar los siguientes ponentes, expertos y expertas, y les vamos a pedir además que hagan una reflexión acerca de los motivos de esa percepción, porque la percepción de cada cual interviene en toda una serie de variables. Pueden ser cuestiones como la experiencia de cada cual, la experiencia individual, los prejuicios que tenemos, también lo que recibimos de los medios de comunicación, que tienen un impacto en la construcción de nuestra perspectiva. Cómo olvidarnos del contexto global que determina nuestra perspectiva. En este sentido, en los países occidentales contemporáneos se está produciendo un cambio relevante en lo que respecta al cambio y la transformación de los valores. Y Europa, en teoría, ha tenido como símbolos propios determinados valores que pueden estar en cuestión. Podríamos hablar del bienestar, de la igualdad, de la dignidad de todas las personas, los derechos humanos. También
valores profundos que nacieron de un acuerdo político, que fueron los tótems de la construcción europea y que vemos que a día de hoy están en un serio cuestionamiento. Y para hacer una reflexión acerca de todo esto voy a pedir a nuestro primer orador, a Mikel Díez Sarasola, que hable de todo ello. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, también ha trabajado como abogado corporativo y también ha sido director de cooperación. Mikel dice que se trata de que la vida es un aprendizaje sin fin, por eso él continúa investigando, él proviene desde el mundo de la academia y nos hablará acerca de esa perspectiva. Que desde la academia nos aportes contexto. Hablamos de la percepción que tiene la sociedad sobre las políticas contra la exclusión y queremos entender esa percepción, de dónde surge y cómo se sitúa en nuestra realidad. Pues ondo, eskerrik asko, Ane. Eskerrik asko. Muy bien, muchas gracias, Ane. Muchas gracias a todos y todas. Muy buenas tardes. Vicelehendakari, viceconsejero, directoras y directores. Gracias a Joseba Zalakain, que fue el que tuvo la amabilidad de invitarme a participar en esta jornada. Y bueno, en primer lugar, me gustaría no ser demasiado aburrido después del golpe de realidad, ¿no?, que hemos tenido en el anterior panel. Sí que a mí lo que me gustaría aportar de alguna forma es vincular lo que están siendo las políticas sociales con una transformación que creo que es profunda y estructural de los valores, podemos decir, de los principios, de los consensos políticos, ¿no?, que han estructurado nuestras sociedades y nuestras comunidades políticas hasta este momento, ¿no? Sí que es verdad que partimos, bueno, pues de ese estado social, de ese estado de bienestar, de valores tales como, bueno, pues la democracia liberal, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la libertad, la solidaridad. Todo aquello, de alguna forma, pues surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Eso se puede ver en las constituciones, pues la alemana, la italiana, posteriormente la española, la portuguesa, y hemos seguido con ese modelo durante bastante tiempo. Obviamente, desigualdad siempre ha existido, ¿no?, y también parte, digamos, del sistema capitalista, de alguna forma, subyace una desigualdad estructural. Siempre hay perdedores, ¿no?, del sistema económico actual y de las normas y de las reglas del mercado y del mercado capitalista. Pero sí que es verdad que ya a finales de los 90 y a principios del 2000 cundió, a partir de una cierta globalización, impregnó en las formas y en las maneras de ver la política lo que hemos denominado posteriormente el neoliberalismo y supuso un cambio de paradigma de ese estado social y ese estado de bienestar que forma parte de nuestro consenso político de las sociedades occidentales, principalmente la europea y también de la norteamericana, ¿no?, y de la americana. Como sabéis, el estado de bienestar, bueno, pues considera que el Estado tiene que implicarse en la igualdad de oportunidades de las personas, de todas las personas. Sobre esos valores que antes hablábamos, que al final pues tienen de fundamento la dignidad humana, ¿no?, un ideal pues muy cosmopolita y muy universal de la dignidad humana de todas las personas. Pues bien, el neoliberalismo, quizá a partir de razonamientos o de invocación de criterios económicos como la eficiencia, empieza de alguna forma a erosionar el estado de bienestar, el estado social lo empieza a erosionar y bueno, sí que es verdad que muchos de esos estados, muchos de los países han dejado de alguna forma o han perdido por el camino esas políticas sociales que eran importantes en el siglo pasado. Sin embargo, hoy en día estamos viviendo un nuevo momento, un paso más, ¿no? Sí que vemos, porque el neoliberalismo quizá cuestionaba la eficiencia del Estado social, pero no de alguna forma, no enmendaba ni cuestionaba los valores, por lo menos oficiales, ¿no?, de nuestras sociedades, la igualdad, la libertad, la dignidad humana, etcétera. Pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, desde hace una década, sí que se observa cómo esos valores empiezan a ser cuestionados.
Es decir, la igualdad, por ejemplo, de todos los seres humanos, de todas las personas, se empieza a cuestionar, ¿no? Se empiezan a escuchar discursos como, bueno, pues, como las paguitas del Estado, ¿no? Como los privilegiados, como los discursos victimistas, ¿no? Se empieza a hablar de ideología de género, como si el género, la igualdad de los dos géneros no fuera parte del consenso político fundamental de la sociedad. De ideología woke, ¿no? También para denunciar de alguna forma las políticas de discriminación positiva de los sectores más vulnerables, y empezamos a estar en una nueva sociedad, ¿no? Se le llama ahora una democracia liberal, otros de alguna forma lo catalizan en lo que se conoce como el populismo nacional, pero sí que es verdad que es algo que, bueno, que hoy en día está muy presente, ¿no? Incluso, bueno, pues hay ideólogos, ¿no? Que a partir de quizá de una lectura distorsionada de Nietzsche, pues realizan lecturas de pues el superindividuo, ¿no? Pues ahí está Ayn Rand, que, bueno, por lo menos, por ejemplo, ¿no? Pues predica que hay que dejar, ¿no? La fuerza, la vitalidad de ese individuo superior. Entonces, estos valores que dábamos por hecho, esos consensos políticos, hoy en día están en cuestión. Hay una auténtica guerra cultural. Y se ven ejemplos muy concretos, ¿no? Cualquiera que haya estado en cualquier ciudad norteamericana verá las hordas, ¿no? Los ejércitos que hay de personas sin hogar que de alguna manera han dejado de ser humanas, se deshumanizan, ¿no? Yo estoy seguro que muchas películas y series distópicas que hablan de zombies, de personas mutantes, etcétera, están inspiradas en esas series, en esas ciudades, ¿no? Americanas. Y por desgracia, no solamente norteamericanas, sino cada vez más presentes en el resto del mundo, ¿no? Y por terminar, Gaza, por ejemplo, ¿no? Pues estamos viendo cómo, bueno, pues parece simplemente un acontecimiento, la muerte de miles de personas que parece que no tienen ninguna historia, que no han tenido sueños, que no tienen deseos, que no tienen una biografía, que no tienen padres, que no tienen pasado, ¿no? Y qué diferencia en relación con esos muertos con otro tipo de muertos de otros conflictos, de otras etnias o de otros países, ¿no? Y bueno, por el momento, Ane... Oso ondo, Mikel. Mila esker. Bueno, testuingurua eman diguzu. Bien, gracias por ese contexto, por ofrecernos el contexto. Nos has dado una serie de hilos a los que podemos tirar en este debate, y seguro que nuestra siguiente invitada lo puede hacer. Eva Silván, politóloga. Eva conoce muy de cerca las políticas de inclusión porque durante muchos años fue directora de Save the Children en Euskadi y ahora es directora de Silvan and Miracle, y ella está especializada en análisis político y cooperación internacional y es profesora de posgrado en la universidad en el área de gobernanza y políticas públicas. Además, es autora de estudios y de investigaciones sociales y políticas, es conferenciante y colabora en diversos medios de comunicación. Seguramente la habréis escuchado en ITV, en Cadena SER, en El País, en toda una serie de medios de comunicación. Tienes tú con los medios de comunicación y ese conocimiento que tienes de los medios, te vamos a pedir un poco que pongas ahí el foco a la hora de hacer tu intervención, ¿no? En esta era de las fake news, de las redes sociales que han revolucionado nuestra forma de comunicarnos, ¿qué retrato están ofreciéndonos los medios de comunicación de las políticas de inclusión y de las personas a quienes van dirigidas? ¿Cómo influye esa proyección en nuestro imaginario, en la construcción de nuestro ideario colectivo? Bueno, eskerrik asko, Ane, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko. Gracias, Ane. Toda la jornada, el vicelehendakari vuelve después al cierre. Bueno, valorar la organización y que haya estado aquí escuchando todas las interesantes ponencias. Eskerrik asko a todo el departamento, a Joseba Zalakain también, que me llamó para aportar la visión desde mi experiencia, desde el trabajo que hacemos en Silvan y Miracle de analizar los problemas sociales o las transformaciones sociales, económicas y políticas desde una triple mirada, desde el análisis de la agenda política, cuáles son las prioridades que ponen las administraciones en la agenda, desde el análisis de la opinión pública, cómo evolucionan las preocupaciones y las percepciones de la opinión pública, y desde el análisis de la agenda mediática, ¿no? Qué cobertura hacen los medios de comunicación de estos asuntos. Yo quería empezar incidiendo en una cosa que ha dicho
Miquel, la construcción de los estados del bienestar se basa en la prestación universal de servicios públicos que tenemos las sociedades contemporáneas europeas muy interiorizadas, ¿no? Hasta ahora hemos tenido muy interiorizadas, como es el acceso a una educación universal y gratuita, el acceso a la sanidad, el acceso a una vivienda, el gran tema ahora mismo en la agenda de la preocupación de la ciudadanía, y el acceso a servicios sociales públicos. Y seguramente es el gran desconocido, ¿no? Es el gran desconocido y el más estigmatizado, porque, como decía Miquel, la propia construcción del sistema capitalista se construye sobre la generación de desigualdades, sobre la construcción de una gran clase media que sostiene el estado del bienestar, pero también sobre la construcción de ciertas desigualdades donde nos asomamos con distancia, ¿no?, hacia esas personas que son receptoras, usuarias de los servicios sociales que la sociedad en su conjunto, a través de un contrato social, ha acordado poner a disposición de quien los necesite. Y no solamente las personas en situación de exclusión o de desigualdad, sino que todas y todos nosotros en un momento dado podemos ser usuarios y usuarias de ella, ¿no? Entonces me preguntaba Sane sobre el enfoque o el marco que ofrecen los medios de comunicación sobre las situaciones de desigualdad, de pobreza o de exclusión o de falta de inclusión. Primero, no tenemos que obviar que vivimos en una sociedad de la comunicación, y eso es así. Cada vez somos más conscientes de que lo que no se comunica no existe, ¿no? Y por eso ponía el foco en que la pata más invisible del estado del bienestar precisamente es los servicios sociales. Y todo aquel espacio que tú no ocupas lo ocupan otros u otras por ti. Entonces, no poner el foco en la importancia de los servicios sociales por parte de las administraciones, de los actores políticos, posibilita que otras corrientes que ahora están emergiendo con mucha fuerza ocupen ese espacio, deslegitimándolos y haciendo prevalecer unos discursos que ahora mismo encuentran una percha, un enganche muy fácil en los discursos neoliberales. Es verdad que la construcción de la Europa del bienestar y de los sistemas democráticos contemporáneos se basa en principios de igualdad, de solidaridad, de cooperación, de derechos humanos, pero ahora mismo nos encontramos en un contexto de retroceso. Y aquí la participación de los medios de comunicación es enormemente relevante. Y la participación de los medios de comunicación desde su mirada más amplia, no desde la mirada tradicional de entender que los medios de comunicación son solamente la prensa escrita o la televisión o la radio, sino de un ecosistema de medios enormemente fragmentado y que además adolece de uno de los grandes problemas de las, no me quiero poner muy académica, muy técnica, de las instancias de intermediación. Me explico, súper sencillo. Partidos políticos, medios de comunicación, sistema judicial son actores sociales, actores que gestionan y que sufren una crisis de confianza, de credibilidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entender a los medios de comunicación ya no solamente como esos tradicionales, sino también todo ese ecosistema de medios, de información que se produce en el entorno digital, y donde el uso ya no es comunitario, colaborativo, o sea, compartido, sino que es individual. Es decir, el acceso que yo tengo a la información desde mi dispositivo móvil es uno y es único. El que tiene Andrea es otro, el que tiene Miquel es otro y el que tiene Stuane es otro. Por mucho que seguramente nosotras tres tengamos un acceso a una información más parecido porque somos mujeres, Miquel tendrá un acceso a la información más diferente, ¿no? Porque se está segregando la información por tantas categorías como seamos capaces de fragmentar nuestra identidad. Y somos sociedades cada vez más complejas, se ha hablado mucho a lo largo de esta jornada, y la información que recibimos responde a esas diferentes categorías individuales o identitarias que tenemos, en función de mi género, de mi edad, de si soy vegetariana, soy vegana, me gusta el ciclismo o me gusta escuchar podcast, ¿no? Voy a recibir esa información. Entonces, todo esto para concluir en una idea que a mí me parece interesante a la hora de abordar la crisis del estado del bienestar, la corriente de la ola reaccionaria que viene a cuestionar esos pilares de lo que nos hemos dotado y donde no hemos puesto especial atención en el estado los servicios sociales y en el enorme papel que ejercen a la hora de la cohesión social y la dignidad de las personas, está siendo aprovechado
por corrientes reaccionarias que en el espacio digital son capaces de dirigir mensajes muy personalizados en función de mis intereses, de mis preocupaciones y de mis inquietudes. Con lo cual nos tenemos que acercar al ecosistema informativo o de medios sin miedo, o sea, siendo conscientes de que esa guerra cultural de la que hablaba Miquel se está librando sobre todo en el entorno digital, pero como antes se libró en el entorno radiofónico, cuando la radio era el principal medio de información, como antes se libró en la televisión, en campañas electorales, en debates electorales o en debates, y se sigue librando, es decir, la televisión sigue teniendo un enorme potencial comunicativo y de enmarcar noticias, luego si queréis hablamos de eso, ¿no? De cómo se enmarcan las noticias relacionadas con inclusión o de pobreza o desigualdad, y ahora ese papel lo están ejerciendo las redes sociales, ¿no? Entonces, ser conscientes de que ya no consumimos información de la misma manera que antes es un elemento fundamental. Mila esker, Eva. Nik uste dut oso emankorra. Bueno, gracias, Eva. Creo que ha sido muy fructífera tu aportación. Hablabas de corrientes reaccionarias y yo creo que esas corrientes reaccionarias se están poniendo en el centro de mira precisamente las políticas de inclusión y a las personas que pueden ser sus usuarias y precisamente a unos colectivos de forma muy especial. En la mesa anterior se ha hablado de las personas migrantes y de su colectivo, y se hablaba de cómo están en el centro de mira de muchos ataques. Vamos a profundizar precisamente con nuestra siguiente oradora, Andrea Ruiz Balzola. Es licenciada en Derecho, doctora en Antropología, profesora de la UNED y directora de la Fundación Begirune. Andrea tiene una larga trayectoria en el ámbito de la investigación, ha publicado numerosas publicaciones, sobre todo sobre procesos migratorios y sobre la diversidad sociocultural y la ciudadanía, entre otros muchos temas de los que ella ha hablado en sus investigaciones. Bienvenida, Andrea, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Investigadora, has incidido especialmente en la población migrante, en cómo percibimos a las personas migrantes en una sociedad como la nuestra, en la que el racismo, bueno, ya se ha dicho hoy aquí, ¿no?, es estructural y además, hay que decirlo, es institucional también. Y el racismo es una ideología que deslegitima la exclusión, que legitima la exclusión y legitima también leyes discriminatorias, políticas excluyentes, que perpetúan la diferencia, que estigmatizan a quienes reciben ese tipo de prestaciones o de servicios. Y esto es el caldo de cultivo perfecto para seguir ahondando en esa exclusión y convierte muy vulnerables a las políticas inclusivas, ¿no? Entonces, te queremos preguntar, Andrea, especialmente en la población migrante, cómo inciden todos estos factores en la percepción social que tenemos de la población migrante y de las políticas para la inclusión. Vale. Pues primero es que ricasco por la invitación a compartir este día. Y si me hablas de percepción social ¿no?, acerca de las políticas y ese rum continuo de que las personas migradas, ¿no?, se aprovechan de alguna manera, yo pondría en primer lugar el foco en la representación por parte de los políticos y de los medios de comunicación, de un poco hacer una caricatura de las personas migradas, y esto enlaza con lo que se ha dicho en la otra mesa, de que son algo así como los gorrones del estado de bienestar, ¿no? Todo esto, o sea, ese imaginario, ¿no?, de que nuestros estados de bienestar son imanes para la migración, yo creo que ha reforzado la percepción pública de que las personas migradas de alguna manera tienen prioridad o tienen preferencia en el acceso, pues, a todo, ¿no?, ayudas públicas, salud, vivienda. Yo creo que esto lo conocemos todas, ¿no?, porque lo oyes en el bar, en la cena de Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esta hipótesis del imán del estado de bienestar se basa en dos presuposiciones que son absolutamente falsas. Una, que la gente que migra para obtener beneficios, ¿no? Yo creo que hay más evidencia empírica ya, que no sé cuánta tiene que haber, para hacer ver que la inmensa mayoría de la gente que migra lo hace para trabajar.
para estudiar o para reunirse con miembros de su familia, desde luego no para vivir de las ayudas. Y Hein de Haas, que acaba de sacar un libro con los mitos que hay sobre la migración, que recomiendo a cualquier persona, él mismo dice, entonces, si eso fuese verdad, ¿cómo explicamos que el mayor imán migratorio del mundo es el país con el sistema asistencial más débil de todo Occidente? ¿No? Pues no, algo falla en esa idea, ¿no? Y luego otra idea, o sea, cuando dicen, no, vienen por el imán del estado de bienestar, el acceso a los servicios y a las ayudas no es inmediato para una persona que llega ¿no? a nuestro país, ¿no? Entonces, a pesar de que es verdad que hay grupos muy concretos de migrantes, ¿no? Con elevados niveles de desempleo y también con mayor dependencia social, eso es cierto para determinados grupos, de ahí no podemos sacar la conclusión de que, ¿no? Todas las personas migradas de alguna manera son una amenaza para el estado de bienestar, ¿no? Y me gustaría decir que al revés, o sea, que las personas migradas cumplen una función esencial a la hora de sostener los recursos sociales, de manera indirecta a través de los impuestos que pagan y luego de manera directa a través del trabajo que llevan a cabo. Y como estamos en Euskadi y el perfil sobre todo que tenemos es una mujer migrante que entra por barajas, que procede de países latinoamericanos o centroamericanos, que se inserta en el sector de cuidados, bueno, ¿qué haríamos sin estas mujeres? Entonces, las trabajadoras migradas apuntalan el estado de bienestar. Y aquí quiero decir otra cosa. A lo mejor este es el talento ese que luego oyes por ahí en esa retórica del talento. Cuando hablamos de la inmigración que necesitamos versus la que estamos recibiendo, oigan, estamos recibiendo la que necesitamos, punto pelota, es que no hay más, ¿no? Y a ella hay que atender, o sea, tendremos que ver esa cuestión. Y a mí sí hay una cosa que ha mencionado a la mañana Miguel Ángel Manzano, de algo que una vez le oí a Blanca Garcés, que hablaba de las políticas de no inclusión o las políticas de desintegración, sobre todo en relación a la población migrada. Estas políticas, claro, tenemos un marco legal que configura un espacio muy poco posibilitador, y también se ha mencionado en la mesa anterior, y luego cuidado con las políticas sociales que pueden resultar excluyentes cuando, por ejemplo, se limita el acceso a una persona por tiempo de residencia. Hace 2 días algo se publicaba, o sea, alguna noticia salía en este sentido, o cuando se condicionan las ayudas en términos de objetivos conseguidos. Y esto me da miedo porque yo creo que es lo que Miguel Ángel decía, sí, espero que sí, si no me lo dice, que ha habido un giro en las sociedades europeas y en la sociedad vasca, de un marco en que la concesión y obtención de derechos eran un camino a la inclusión, a la integración. Estamos transitando a un marco en el que hay que demostrar la integración para obtener derechos. A mí este giro o cambio de marco me produce mucha inquietud, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que habría que volver a repensar ciertas cosas. Sondo, eskerrik asko zuri ere. Muchas gracias, Andrea. Me parece que hemos tratado unos cuantos puntos de vista, pero me parece que tenéis un punto de vista en común, una idea común que se repite en vuestros discursos, que ha aparecido en todos ellos. Se trata precisamente de la idea de que las políticas de inclusión se encuentran en amenaza en este momento. Y los derechos humanos de las personas que reciben estos servicios también se encuentran bajo amenaza. Por lo que a mí me gustaría preguntaros, de cara un poco al futuro, qué es lo que podemos hacer. De proponer aquí herramientas, formas de abordar y vías para combatir las agresiones que están sufriendo las políticas de inclusión, la vulnerabilidad de las personas a quienes van dirigidas y dónde tenemos que poner el acento para deconstruir y para conseguir que nuestra sociedad, que es compleja y es diversa, se ponga otras lentes para mirar las políticas de inclusión y las personas a las que van dirigidas. Eva, que me veo que me estás mirando, te voy a dar a ti primero la palabra para que intervengas. Yo creo que primero tenemos que ser conscientes de que estamos en un cambio de paradigma, que hemos pasado de un marco colectivo y progresista o humanista o de derechos a un marco individual y conservador. O sea, yo creo que eso es una realidad que ahora mismo estamos viviendo. La profundidad del cambio, bueno, pues habrá que verlo. Seguramente en Euskadi, con un tejido comunitario
mucho más sólido, con un contexto político menos polarizado que en otros territorios, esta ola reaccionaria o llegue más tarde o no llegue, ¿no? O esta ola conservadora desde la negación del progreso y de los derechos, no conservadora desde un ideario político totalmente respetable, ¿no? Entonces, primero tenemos que ser conscientes de eso, de que estamos en un cambio de paradigma que se sustenta sobre un cambio en nuestras lógicas de socialización. Hemos pasado de socializar en las calles y en socializar en el entorno asociativo, que sigue presente. Somos una sociedad envejecida, las personas jóvenes son minoría y más minoría van a ser. Pero hemos pasado de socializar en las calles y en entornos asociativos y comunitarios a socializar a través de lo digital, en el entorno digital, donde tiene una parte muy importante. No es la única, pero tiene una parte muy importante. Entonces, eso es un riesgo, pero también es una oportunidad. Es decir, que lo hagan quienes hacen el mal significa que hay una manera de contrarrestar esos discursos de odio o ciertamente reaccionarios. Y esto se sustenta también, es una consecuencia también del progreso. O sea, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que hay una gran transformación, una gran revolución social que se ha producido en las sociedades contemporáneas, que es la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Eso lo cambia todo. O sea, cambia el reparto de responsabilidades, el reparto de tareas, cambia la percepción de privilegios o no, que tenía una parte importante de la sociedad, y eso construye nuevas realidades, ¿no? Entonces, desde la óptica de lo que me pedíais también al principio, de bueno, cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en todo esto, nosotros todavía no es público, esperamos que pueda ser público en noviembre, hemos hecho todo un trabajo para analizar cuál es el papel que ocupan las noticias vinculadas, relacionadas con pobreza, desigualdad, inclusión en los medios de comunicación. ¿No tengo buenas noticias o sí? Quiero decir, no estar en los medios igual no es una mala noticia. O sea, es bueno porque, bueno, digamos que es un debate que no se polariza, que no se instrumentaliza, que no se enmarca de acuerdo a marcos mentales que no nos interesan, porque no siempre aparecer en los medios es bueno, ¿no? Decía, es que aparecer en el hormiguero donde son soles, donde sea, ¿no? Igual en ninguno de los dos, en este caso. Pero caña, sí. Pero seguramente a través de lo que hemos vivido hoy aquí, que es testimonios de personas reales, con nombres, con caras, con ojos, con historias, que se convierten en activistas y que tienen la verdad de quien está viviendo una historia, ¿no? La política pública más conocida en Euskadi es la renta de garantía de ingresos. O sea, el 80% de la población vasca ha oído hablar de la renta de garantía de ingresos. Es llamativo cuando es una política pública que no es universal. Pero ha tenido tal instrumentalización por parte de los medios, de algunos medios de comunicación, que han puesto el foco no tanto en el potencial que tiene en cuanto a cohesión social, en cuanto a garantizar oportunidades, y sí que lo han puesto en el fraude, que se ha generado un conocimiento muy grande, ¿no? Entonces, bueno, primero, entender que los medios de comunicación enmarcan las noticias. Los ciudadanos necesitamos que nos enmarquen la información. Necesitamos generarnos una idea de cómo suceden las cosas. Y esos marcos pueden generar sentimientos positivos, muy positivos, negativos o muy negativos, ¿no? El análisis que nosotros hemos hecho, así por adelantar alguna clave, lo que os decía antes, la pobreza, desigualdad y exclusión ocupa un 4% de la presencia de los medios de comunicación. Solamente Puigdemont, el día que se fue en el mes de julio o agosto, que huyó después de estar en Barcelona, ocupó solamente una persona el 16% de la atención mediática. O sea que ocupan poco espacio en los medios, y cuando aparecen, sobre todo últimamente, ya desde hace 2-3 años, sobre todo se relacionan con contextos de crisis humanitaria. Es decir, se aborda la guerra de Gaza, la crisis de Ucrania, como un generador, con un marco de conflicto generador de desigualdad, de pobreza y demás. La pobreza y la desigualdad no está muy presente en los medios de comunicación en Euskadi ni en España. En general ha desaparecido. Y ahí nos tenemos que preguntar, porque hay esos dos marcos, o sea, el marco negativo que carga
la responsabilidad a nivel individual, es decir, si tú eres pobre es porque no te esfuerzas lo suficiente, no trabajas, no accedes a ayudas porque no te esfuerzas, que es un marco culpabilizador y que genera emociones negativas hacia la persona y hacia el sistema que no es capaz de reducir la pobreza y la desigualdad. Y luego hay otro marco que fomentan otro tipo de medios de comunicación, que es el marco de los derechos humanos y es el marco de las políticas públicas. Es decir, y eso genera emociones y sentimientos positivos porque estamos siendo capaces, a través de la acción política y del impulso de políticas públicas, como la renta de garantía de ingresos, los itinerarios mixtos de inserción, de cambiar la situación. Entonces, ser conscientes de que los medios de comunicación son importantes, puesto que organizan la información, la priorizan, nos ayudan a hacernos una idea de cuáles son las prioridades. Y luego, por último, también dejar un dato. La sociedad vasca no está preocupada por la desigualdad. Está preocupada por temas que nos afectan a todos y a todas, y seguramente con diferente nivel de incidencia en colectivos en situación de exclusión. La vivienda ha salido aquí, vayas donde vayas, cualquier foro actual, la vivienda es la principal preocupación. ¿Por qué se ha convertido en una preocupación? Porque empieza a afectar a las clases medias, pero seguramente las personas en exclusión vivían afectados por el acceso a la vivienda. Ocupa el 8º lugar en cuanto a preocupación, la desigualdad y la pobreza, y en cambio está creciendo la preocupación en cuanto a la crisis de valores. O sea, hay una parte de la sociedad vasca que está siendo consciente de que estamos viviendo un cambio de paradigma y una crisis de valores donde lo estoico, el individualismo, la meritocracia ganan lugar. Entonces, herramientas, yo creo que utilizar muchas narrativas, utilizar muchos datos, utilizar muchos testimonios y estar en los espacios donde se genera la conversación pública aportando historias reales, ¿no? Gracias, Eva, por adelantarnos además las conclusiones de esa investigación que estáis haciendo. Estaremos atentas. Andrea, ¿qué herramientas nos puedes proponer? Bueno, no sé si son herramientas, pero tampoco son soluciones. No sé, dos cuestiones. Una, la creación de una nueva narrativa que vaya de la idea de gasto a inversión, ¿no? Creo que ahí hay que hacer otra narrativa. Y luego, yo creo que se está trabajando ya la idea de perdón, de ser humano dependiente, interdependiente, ¿no? O sea, esta idea de que somos seres interdependientes, ¿no? Yo creo que esto se ha empezado a trabajar ya, pero me permitís un antropológico. No hace falta ir a buscar modelos en las ciencias naturales o en la biología para argumentar esto. Con salir de nuestro ombligo occidental podemos ir a otras sociedades donde en vez de individuos hay dividuos, donde este tipo de vínculos lo llevan haciendo desde... ¿no? Son otra manera de organizarse, ¿no? Creo que podemos, como hay que imaginar otros mundos posibles, tenemos herramientas con que imaginarlos. Y luego, sobre todo, pues políticas eficientes e integrales, que estén al tanto de cuáles van a ser las nuevas bases de la vulnerabilidad, o cuáles están siendo las nuevas bases de la vulnerabilidad, que creo son 2. Migración, jóvenes. Ahora me voy con la migración, que es mi tema. Jóvenes, o al menos un gran sector de los jóvenes. No ese sector de jóvenes que va a heredar de la generación más próspera de la historia, que son los boomers. Ese sector de jóvenes, va a triunfar, pero van a ser una minoría. Entonces ahí va a haber otro sector. Y los migrantes, no tengo ninguna duda. O sea, si miramos los informes que se han hecho, y cito sobre todo el informe FOESA, hablan de cómo en estos 25 años de migración se ha producido un arraigo, pero ellos mismos dicen en el título, un arraigo en el alambre. ¿Por qué? Pues porque es verdad que ese arraigo viene acompañado de una segregación ocupacional y social muy fuerte. O sea, la gran mayoría de las personas migradas, a pesar de tener niveles educativos casi similares a los nativos, o sea a nosotras, se encuentra, esa población está concentrada y está sobrerepresentada en una parte baja de la estructura social y desempeñan trabajos en elementales con un estatuto laboral pues más precario, ¿no? y afectado por procesos de pobreza y de exclusión social, ¿no? Y esta población además se ha integrado dentro de las clases populares nativas, ¿no? Conformando lo que llaman en el informe la última frontera del precariado.
Entonces, cuidado, estos sectores comparten barrios, comparten escuelas, comparten servicios sociales y un destino estructural que está marcado por la precariedad, por el progresivo deterioro de los servicios sociales básicos y por la creciente debilidad, y creo que esto es muy importante, del factor educativo como ascensor social. Y este es el sector donde creo que hay que tomarnos en serio. Y para dar más datos, y en relación a Euskadi, según prospecciones e investigaciones, a no ser que pase, todo puede pasar, vivimos tiempos muy locos, pero del 2025 al 2050 van a llegar aproximadamente 25.000 personas al año a Euskadi, es decir, 500.000 para el 2050. Entonces, ¿la migración es un hecho estructural? Sí. Pero cuidado, porque es que estaba revisando, pensando en esta tarde, revisaba a Miguel Pajares, un gran conocedor de los procesos migratorios y de las políticas de inclusión, y él decía que la migración es un hecho estructural en el 2004. ¿Vale? O sea, y parece que no nos queremos enterar. Y no solo es un hecho estructural, es que es un hecho estructurante. Entonces, los bloques, los mismos que decía Miguel Pajares en el 2003, vivienda, mercado laboral, educación. Y lo de la diversidad, quizás dejamos un poco la retórica de la diversidad a un lado, la sustituimos por diferencia y empezamos a ver cómo la diferencia legitima la desigualdad. Y volvemos a hablar de igualdad, que creo que desaparece con tanta retórica de la diversidad, ¿no? Pero está claro dónde hay que trabajar. Por ahí. Que ricasco, Miquel. Muchas gracias, Miquel. Te cedo la palabra. No voy a hablar sobre, digamos, estrategias más de comunicación, que además, pues, las participantes que me han precedido, desde luego, creo que tienen mucho más tino a la hora de determinar cuál es la percepción, digamos, mediática que está teniendo las políticas de inserción, ¿no? Yo voy a hablar, quizá, de causas estructurales, de consideraciones más bien, ¿no?, estructurales, que desde luego no creo que nadie tenga la varita mágica para saber cómo enmendar, ¿no? Y me temo que es una cuestión permanente a lo largo de la historia, sin perjuicio de que obviamente siempre tengamos que tratar de hacerlo mejor y de tener una cierta utopía, ¿no? Yo creo que en primer lugar sí que hay que huir de una cierta, digamos, no sé cómo decirlo, tecnocratización, ¿no?, de la cuestión de políticas de igualdad, ¿no? Antes comentaba Eva cómo solamente el 4% de las noticias hablan sobre estos temas y parece como que fuera una cuestión de gestión, ¿no? Pues como quien habla de la gestión de las carreteras, ¿no? Bueno, pues es una cuestión de gestión, vamos a abordar este fenómeno desde unas premisas técnico-administrativas. Yo creo que hay un matiz y hay una dimensión moral y ética y política muy importante que no podemos ignorar, lo cual hace que, obviamente, como creo que antes comentaba Andrea, que tengamos que abordar esta cuestión de una manera absolutamente transversal, y ya no solamente por todos los departamentos de los gobiernos y de las autoridades públicas, que tienen todos repercusión en las cuestiones de cohesión social, sino también en la regulación de las relaciones privadas y del mercado y de las reglas del mercado. Eso por un lado. Después sí que creo que hay que tener en cuenta, obviamente, el ámbito material, qué esfuerzo de solidaridad en términos materiales hay que prestar, digamos, a las personas más vulnerables, obviamente basado, para mí, en mi opinión, en servicios públicos universales robustos, vivienda, antes lo comentaban en la anterior mesa, que es muy importante, una vivienda digna, desde luego educación como ascensor social, es fundamental. Hay que terminar con la segregación escolar, porque no solamente los contenidos que te transmiten, sino también la comunidad escolar que se organiza para evitar la segregación. Y sanidad también, muy importante, ¿no? Que no haya, digamos, cláusulas o vías de escape para las personas que tienen, para que tengan una buena sanidad, y el resto, pues, de la población, particularmente las personas con menos medios, que no puedan acceder, ¿no? Luego también, eso es el ámbito material, pero hay que hablar, y es muy importante, y antes lo comentaban, sobre temas de invisibilidad y visibilidad, hay que hablar del ámbito simbólico, Es decir, las personas que vienen, las personas vulnerables, es verdad que igual lo enlazo más con la inmigración que antes hablaba Andrea, no son trabajadores, ¿no?
Y creo que todas las personas, y antes intuía en lo que se comentaba antes, tienen derecho a ser ciudadanos, a formar parte de pleno derecho, ser miembros de esa comunidad política que es la ciudadanía y que es el Estado, ¿no? Y que es un país y que es una sociedad, ¿no? Y creo que aquí sí que, bueno, tenemos que repasar algunas cosas que hacemos en Euskadi. En la educación hemos hablado de la segregación, que es claro, pero bueno, quizá también los currículums educativos quizás tengamos que ver cómo proyectar contenidos de personas que no tienen la experiencia, digamos, por decirlo de alguna manera, del vasco nativo o del vasco tradicional o del vasco de clase media, ¿no? ¿Por qué no empezar a hablar, bueno, de cómo es la realidad, de cuál es la historia del pueblo árabe, de los pueblos latinoamericanos, de sus problemas estructurales, de la injusticia que existe, digamos, justicia estructural que hace que a través de procesos de colonización esté en una situación económica más injusta? En el ámbito de la educación, un urbanismo inclusivo. No podemos hacer barrios donde estén los pobres y el resto, bueno, pues ya, en fin, tenemos ahí un poquito en viviendas de protección oficial de aquella manera y el resto vivimos en barrios más acomodados donde más o menos veo gente como yo, ¿vale? La función pública, que esto también es polémico más hoy en día, pero la función pública hay que abrirla a toda la ciudadanía, porque es muy importante que haya personas, independientemente de criterios lingüísticos, y no me refiero exclusivamente al euskera, también al castellano, ¿no? Hemos visto antes un chico que en 3 años, pues fíjate que bien se defiende en castellano, igual no tiene el título en castellano, no lo sé, seguramente no tenga un título en euskera. Esa persona, en su contexto, en la función social que tiene, ¿no sirve para desempeñar determinados trabajos? Yo, por ejemplo, estoy pensando, y aquí tenemos que ser un poquito creativos, desde luego es irrenunciable el derecho de todo ciudadano para poder dirigirse en la lengua que desea la Administración. Eso es irrenunciable, pero eso no significa que tengamos que reservar las mejores condiciones laborales, las mejores condiciones salariales, la visibilidad pública a un grupo acotado de personas que tengamos el título, ¿no?, que nos certifique, ¿no? Hay que abrirlo. Y hay que ser imaginativos con esto y hay que aprovecharse de las tecnologías. Para eso tenemos la inteligencia artificial que en un pispás pues te traduce todo, ¿no? En fin. Y creo que, sin embargo, tendría muchos beneficios. Yo me estoy imaginando, por ejemplo, y esto igual es polémico, ¿no?, pero ertzainas o policías municipales o trabajadores sociales, imaginaros magrebís. ¿No será más útil que puedan hablar su idioma, que conozcan su gramática, que conozcan su mundo, su cosmovisión de las cosas para prestar un servicio público de calidad? Y además, que todos los demás, en vez de estigmatizarlos, les podríamos ver como que realmente están cumpliendo una función social muy importante y esencial. Y luego, por terminar, ¿no?, ya es un tema más de gobernanza. Sí que creo que habría que dotar de más competencias y de más recursos a los ayuntamientos o a los poderes locales. Creo que es en lo local donde se puede hacer políticas de cohesión de verdad. Y por último, no nos olvidemos de las relaciones, digamos, con el mundo material, con la naturaleza, con la ecología, ¿no? La igualdad no consiste en hacer nuevos consumidores y a más, ¿no? El mundo es limitado y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, pues vamos directos, digamos, a la extinción. Y bueno, lo dejaría aquí. No, Miquel. Es que ricasco. Muchas gracias, Miquel. Como podéis ver, hemos tratado unos cuantos temas, unas cuantas perspectivas, y ahora nos gustaría saber cuál es vuestro punto de vista. El punto de vista del público aquí presente. Tal vez podáis compartir preguntas, reflexiones. Vamos a abrir un hueco ahora para ello. Y tenéis la oportunidad de plantear cualquier tipo de pregunta a nuestros ponentes. Me parece que el micro anda por ahí, por lo que os cedo la palabra. ¿Vai? ¿Hemen daukagu? Sí, parece que Fernando quiere decir algo y puede que sea conveniente que le pasemos el micrófono, por favor. ¿Vai? Es que ricasco, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Tira, Eva, porque se me ha encendido una bombilla cuando has dicho que la RGI no es universal. Y no sé, las operaciones de poner un stent en el corazón son universales. Quiero decir, la RGI es universal. Tienes totalmente, sí, tienes razón. Vale, si lo he dicho así, ha sido un error por mi parte. Es una fake news.
Anatzean beste galdera bat zegoen. ¿Tenemos alguna pregunta en el fondo? Bueno, yo le preguntaría, sobre todo a Eva, pero creo que podéis contestar los tres, en relación con las estrategias de comunicación, que es verdad que hay un ecosistema y has hablado de los medios de comunicación y de la complejidad que eso supone. No sé si las instituciones sociales, también las públicas, tendríamos que mejorar nuestro posicionamiento en el ámbito de la comunicación y si esta sería una herramienta, qué tipo de herramienta podría ser para contrarrestar un poco la percepción que la sociedad tiene sobre las políticas de inclusión. Es decir, que pudiéramos incluir el pilar o la estrategia de comunicación para desarrollar también mejor la comunicación de cómo estamos contando las políticas de inclusión en este caso o en otras cuestiones. Si quieres, Eva, vete respondiendo mientras, si hay alguna otra pregunta, vamos pasando el micro. Sí, sin duda, y además se hace. Lo que pasa que es verdad que es muy difícil atraer la atención porque vivimos en una sociedad de la sobreinformación, información, estamos intoxicados de información, entonces conseguir colar los mensajes es difícil y para la administración y las instituciones es especialmente difícil porque se rigen por unos códigos pues que son poco atractivos, poco sexys, poco ágiles, ¿no? Se habla mucho hoy de la complejidad, de superar la complejidad, de la agilidad, de ser eficientes, pero bueno, una de las críticas, una de las cuestiones que están ahora mismo en el debate ante esta ola de retroceso que estamos empezando a sentir es porque parece que la Administración no ha sido eficiente en la reducción de las desigualdades o en la atención a las personas que están excluidas. Yo esto lo pongo en cuestión. O sea, la renta de garantía de ingresos es una herramienta enormemente eficaz. Los servicios sociales son enormemente eficaz. ¿Qué sería de la sociedad vasca si no tuviese el ecosistema de servicios sociales que tiene? Seguramente no se ha comunicado o no se ha sabido comunicar o es difícil. O sea, hay que reconocer la dificultad porque lo institucional no es sexy, no es atractivo, no es ágil, no es dinámico y no controla las plataformas o los medios de comunicación, ¿no? Pero obviamente se puede hacer, se debe hacer y hay que estar ahí donde se genera la conversación pública y donde se accede a la información. Sobre todo porque, bueno, yo también pongo en cuestión, somos una sociedad envejecida, la población joven está virando hacia posturas más conservadoras, sobre todo los chicos más jóvenes, pero también cuidado con hacer lecturas muy simplistas de esto. No significa que los chicos jóvenes ahora sean todos de ultraderecha. Significa que dentro del votante de ultraderecha hay una parte importante donde más crece es en la población más joven, pero siguen siendo mayoritariamente progresistas o conservadores o gente que respeta los derechos humanos. O sea, cuidado porque muchas veces empujamos las corrientes en una dirección y acabamos haciendo que la realidad se cumpla, ¿no? Y empujándolos hacia determinados discursos. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, la Administración y las instituciones tienen que estar en los espacios de comunicación. Y decía, el entorno digital te ofrece la oportunidad de segmentar los mensajes, de estructurarlos. Es verdad que es caro, hay que invertir en ello, pero se hace. Vamos, o sea, eso está al orden del día y hay que hacerlo, sin duda. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias por vuestras aportaciones. Mi pregunta va dirigida a Andrea y también a Miquel. Me ha interesado mucho y me venía a la mente todo el rato la obra de Nancy Fraser cuando ella habla del dualismo de perspectiva desde el reconocimiento y redistribución, que es de lo que habéis hablado vosotros, desde la perspectiva de reconocimiento. Y bueno, pues cuando te escuchaba hablar, Andrea, yo pensaba, pues es verdad que en el cuadrilátero que ella propone, que hay que combinar la deconstrucción socialista con las medidas de redistribución, luego ella pues terminó reconociendo las medidas de acción positiva y demás, pero cuando le oía hablar a Miquel pensaba, es que todo este tipo de dinámicas en las intervenciones perfiladas siguen manteniéndose de forma un poco perversa. A ver si me explico. Cuando uno entra en una institución pública, en mi caso, con el turno de discapacidad, pues hay veces
que no en todos los casos, pero hay una tentativa de hacer un trueque entre, bueno, tú estás aquí, pues te vamos a dar la oportunidad de ser normal. No, perdón, yo quiero ser investigadora. O sea, y en ese sentido, pues escuchándole a mí, que yo decía, pues cuando se habla de una persona de origen marroquí que quiere ser china, ¿cómo se puede corregir todo ese tipo de, digamos, de troque perverso entre reconocimiento como normal o como ciudadano, como categoría liberal, y la aportación sustantiva que puede hacer una persona de un colectivo minorizado a la hora de corregir, digamos, o incluso introducir un poco de desorden en lo que Castell denominaba las regulaciones? No sé si... ¿Le das? ¿Le doy? A ver, yo me quedo con la Nancy Fraser de capitalismo caníbal, que debería ser obligatorio en secundaria, en las escuelas, y en que tienen que ir de la mano las políticas de redistribución con las de representación, que analíticamente, desde el análisis sociológico de políticos queramos separar, vale, pero tienen que ir de la mano totalmente. Claro, cuando me hablas de la normalidad, que nunca es normal, ¿no? Yo cuando veo normalidad digo, ahí hay un tema de investigación antropológico, porque normal no es nadie. Claro, la administración y las instituciones funcionan con categorías. Yo como antropóloga tengo mucha bronca con eso, ¿no? ¿Cómo hacer, ¿no?, con las categorías? Claro, ahora cuando decía Miquel, ¿no?, el vasco medio, el vasco normal, ¿cuándo vamos a asumir la diversidad intrínseca que nos conforma como sociedad vasca? Y dejo ahí la pregunta, porque no sé si existe eso, ¿no? Es una oportunidad en realidad la que tenemos, ¿eh? Sí. Sí. Hay... Lo sé. Perdón. Sí. Hay que ser capaz de también de ser un poco permeable a nivel normativo para introducir los cambios estructurales. Voy a interrumpir para que conteste Miquel por alusiones si quiere, y tenemos una última persona que ha pedido la palabra, pero es que si no nos vamos de tiempo. No, efectivamente, yo creo que lo que consistiría, y un poco simplificando mucho el debate, ¿no?, sería de alguna forma que la Euskadi oficial se pareciera a la Euskadi real que se ve en las calles. Eso es de lo que se trata, ¿no? También los medios de comunicación, y particularmente porque son especialmente responsables en los medios públicos de comunicación. Hay que ir más allá, siempre sea una visión muy parcial de lo que es. Y efectivamente hay que asumir la absoluta pluralidad y diversidad de esa sociedad tan rica, ¿no? Y hay que dar oportunidades y hay que incorporarla a la esfera pública. Porque es que en la esfera pública ahora siempre solamente sale una parte de la foto, no sale toda la foto. Y eso para mí es fundamental hoy en día, volviendo a Nancy Fraser, ¿no?, el tema de identidades, el tema de el ámbito simbólico, ¿no?, más allá del tema material. Porque además, si no, claro, hay un cierto paternalismo. No, yo te voy a integrar y te voy a hacer como yo. No, eso no es para mí una política de verdad, de igualdad. Sí, yo quería preguntar a cualquiera de los tres o a los tres si podréis definir en una sola palabra o muy brevemente. Es verdad que Miquel ha empezado hablando de un cambio de paradigma. Para mí lo curioso es que ese cambio de paradigma se ha dado en países, en Francia, en Alemania, en Argentina, en Filipinas, Estados Unidos, Hungría, Suecia. O sea, se ha dado en países que no tienen nada que ver, ni su sistema de protección social, ni su mercado de trabajo, ni sus niveles de inmigración. Se ha dado en países completamente distintos. Ese malestar que se ha traducido en voto a la ultraderecha y en posturas antipolíticas de inclusión. Entonces, ¿os parece que puede haber algo común a todo ese malestar o no hay nada común? Y si ese algo común se puede resumir en una palabra o realmente son un montón de malestares diferentes que llevan a votar a la ultraderecha. Fácil. Yo creo que es una reconfiguración de los equilibrios de representación y de participación y la pérdida de ciertos privilegios que hay una parte de la población que lo percibe como un miedo al progreso y entonces prefiere replegarse en un contexto de esta retropía, ¿no? Este pensar que el tiempo pasado
fue mejor para la concepción del mundo que tú tienes, pero no para la concepción del mundo global o universal de derechos, ¿no? Sí, pero esa población que se repliega en actitudes reaccionarias, ahí hay una base material también. Hay una desposesión, hay un despojo, ¿no? Hay clases cada vez más precarizadas. Digo, cuidado porque... Sí, sin duda es un conjunto. ¿no? O sea, esa parte de población cada vez más reaccionaria también, ¿cómo acogemos ese desamparo, como dice Imanol Zubero, de esa población? ¿No? Porque si les atacamos o tildamos, por ejemplo, no, son unos racistas de mierda, tal. Claro, luego pasa Vox por ahí, tira una cerilla y prende todo maravillosamente bien, ¿no? Entonces esa desposesión también, esa parte más material también que hacemos con ella, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahí? No me atrevo a hacer comparativas entre países tan diferentes, pero sí hay, ¿no? Sin duda. De hecho, la crisis del 2008 generó Sí, el precariado y todavía estamos viviendo las consecuencias de esa crisis, ¿no? Pues hombre, hay que hilar muy fino y esto da para años y años y diferentes generaciones. Yo creo que se necesitaría de académicos para analizarlo continuo, ¿no? Y sobre todo con perspectiva histórica. Yo apuntaría, así mientras iban hablando, 3 cosas, igual ahora me dejo alguna. Uno, la pérdida, ¿no? La pérdida. En todos esos procesos se ve como que hemos perdido un mundo que antes funcionaba, un mundo idealizado, que antes funcionaba y que ahora no, ¿no? O sea, una cuestión es la pérdida. Lo segundo, para mí, y ahora espera que ves, se me está olvidando, un tema importante, fíjate, la gestión o la percepción del tiempo de los diferentes subsistemas. La economía va muy rápido, todo va muy rápido, las ideas, las series, nos están bombardeando con información y los procesos van muy rápidos y sin embargo la política no va rápida, porque igual no tiene que ir si realmente creemos en la democracia. Entonces, la gente lo que quiere son soluciones rápidas, soluciones políticas rápidas que igual no son posibles dentro de los parámetros democráticos de los que nos hemos dotado como sociedad. Por eso atraen también soluciones fáciles y rápidas, ¿no? Y por último, bueno, obviamente, y enlazándolo quizá con la pérdida, ¿no? Que yo creo que la globalización y el sentimiento, la globalización económica, ¿no? Y ese sentimiento de no ser dueños de nuestro destino, pues genera una desazón, ¿no? Genera una desazón importante y ante esa desazón pues se intenta recurrir pues de nuevo un poco a las soluciones más fáciles que, por ejemplo, pues te las da el populismo, ¿no? Que ha sabido un poco captar pues cuál es ese sentimiento de pérdida, ¿no? Entre la gente. Horrela bukatzen dugu, mila esker. Bueno, así lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos, todas por compartir este momento. Vamos a darle el broche final a esta jornada. Gracias. Eskerrik asko.